Bueno, está llenando la marea. Hoy veíamos imágenes del reducto porque todavía está pues la marea bastante vacía, pero en torno a las 4 o 5 de la tarde pues va a estar en plenitud la mar en Lanzarote. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y saludamos como siempre a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet, que cada vez, curiosamente, y esto es lógico, son más aquellas personas que utilizan ya el ordenador o en este caso los propios móviles para ver la televisión. No es el caso precisamente de don Miguel Ángel de León, que no es un hombre precisamente muy dado a las redes sociales, ¿no, don Miguel Ángel? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a saludar también en este caso a Gloria Artilo. Buenas tardes, Gloria, ¿cómo estamos? Buenas Gloria, tardes, bien. Eso de que cada vez la gente ve más la televisión por móviles, ¿eh? Es increíble. Claro, porque entre otras cosas también es que a través de la televisión convencional ya es cada vez solamente vamos a poder ver los canales de Movistar o toda esta gente. Y claro, Lancelot ahí no sé si va a poder estar o no va a poder estar. Efectivamente. Vamos a saludar también a don Sergio Callao. Buenas tardes, don Jorge, Sergio. ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Estamos bien? Muy feliz, muy bien, gracias. Está la marea vacía todavía, ¿no? Sí, sí, oye, parece que está llenando ahora mismo, pero bueno, está apta para el baño perfecto. Ayer Está media vacía, como decía uno, o media llena. O media llena, según lo Que vea. es como ve el reducto está también. la ciudad, la amiga Eva de Anta. Él ya la ve media llena. Ella la ve media llena, digo, porque hoy, precisamente a las 9 de la mañana, comenzaba el debate del estado de la municipalidad de Arrecife, una especie de debate de estos que se imita a nivel de Canarias, a nivel del estado y a nivel también ahora de los cabildos insulares, pues también Arrecife está celebrando. Es verdad que no por ganas de la alcaldesa, en este caso porque la oposición se lo ha pedido, y así amanecía precisamente el pleno. Nada más empezar con una especie de esquela que estaban en los bancos del Partido Popular, pero también lo aportaba algunos, creo que son trabajadores, si no me... Sí, son trabajadores que hacen esa performance para, bueno, emulando al amigo de Miguel Ángel de León, que es Pedro Hernández, que está de moda y que parece también que se le copia nuevamente. Con ese tipo de teatro para, bueno, para escenificar lo que ellos consideran pues un momento de luto en la dirección de ese ayuntamiento. Y creo que no exageran, pero bueno, precisamente no sé si son los trabajadores o algunos partidos políticos que se ponen esa camisa de luto quien no debiera hacerlo, y sí los ciudadanos, pero bueno, en teoría son... De todas maneras, yo sí quiero decir que en este caso la alcaldesa ha sido bastante generosa en dejar esos carteles, porque está prohibido por ley que se ponga en las instituciones públicas, se puedan hacer manifestaciones, se puedan poner cualquier tipo de collage, en fin, cualquier cosa. ¿Por qué? Por una cuestión evidente, porque de alguna manera, en este caso, beneficia a la oposición, ¿no? Y perjudica al gobierno, pero como a mí me da lo mismo, yo siempre lo digo, porque va a ocurrir un día, al contrario, cuando parezca que yo diga otra cosa en otro pleno, y lo quiero dejar patente. Una cosa es que uno vaya de negro, como ha ido el Partido Popular, que eso sí lo pueden hacer, y otra cosa es que vayan con un tipo de, en fin, de manifestación, en este caso unas carteleras, anunciando la defunción de alguna manera, porque se está presionando, si hubiera un debate sobre cualquier otra cosa y se lleva ahí, se está presionando a los concejales. Y en este caso a la decisión popular, y por lo tanto no se puede ver. Pero esto, digo, simplemente un paréntesis, que la alcaldesa, en este caso Eva de Anta, ha sido generosa el dejarlo, aunque sea un tiempo, para que se manifestara. Dicho esto, luego vamos a ver, y realmente el debate, lo que pude ver, que la verdad es que he estado troceando, he visto a trozos el mismo. No sé si está ya finalizado o está a punto de terminar. Estaba en el periodo de las enmiendas cuando llegamos aquí a los estudios de Lancelot Televisión, pero lo cierto es que no sé si ustedes alguno han tenido oportunidad de verlo. Luego pondremos algunas de las piezas que hemos hecho, Gloria, y hablaremos de este, sí, es un debate de este pleno donde ha habido muchas críticas y muy duras a la alcaldesa de Arrecife, que en cualquier caso, pues Sergio tenía ya un discurso escrito, le daba lo mismo lo que le dijera, claro, porque ya lo tenía escrito, y además, ¿usted sabe quién se lo escribió? No. ¿Qué? No, yo tampoco. Bien. Pregunto. Pero no, pensé que estaba enemistado ya con este señor, que yo pienso que es. No. Hombre. No, él sigue promocionando a Eva. No lo sabía, pensé que pues morirán juntos. ¿Se refiere a Carlos Espino? Sí, me refiero a Carlos. Lo que tengo yo entendido es que Carlos Espino es su apuesta es Eva de Anta. Juntos políticamente, porque el PSOE no está dispuesto a aguantar ni una ni a otra, ¿no? El PSOE oficial, aunque no lo diga, ¿no?
No sé si es el último, digamos, debate de este tipo que se lleva a cabo antes de las elecciones del mes de mayo del 2019, y en este tipo de debate, en este tipo de plenos es cuando se esfuerzan más, sobre todo la oposición y también, bueno, no tanto, el gobierno, que como bien dices, pues ya lo tiene todo claro y entre comillas se la resbala un poco lo que le pueda decir la oposición, porque lo único que están haciendo es hacer tiempo para promocionarse de aquí al 2016. Este tipo de debate y de pleno los convoca la oposición, que como bien decías, el gobierno no está para de hecho, soportarlo. ella ha dicho que, creo que dijo, según me comunicaron, que dijo que este debate no iba a servir para nada, y es de las pocas cosas en las que puedo estar de acuerdo con Eva. No, y el resto de los plenos tampoco sirven para mucho. De ANTA. Y los plenos, cuando se aprueban, y los plenos es que no se llevan nada. Que por eso digo, sí, es igual, tampoco. Nada sirve para nada, ni este debate ni ninguno. Bueno, creo que tenemos una pieza, por lo menos de las primeras intervenciones de los grupos principales de la oposición en torno a este debate de la municipalidad de Arrecife. El pleno sobre la municipalidad en Arrecife se ha desarrollado por parte de la oposición en un tono de desesperanza y frustración. No se puede hablar del estado de esta ciudad sin mencionar la incapacidad del Partido Socialista para sacar adelante no solamente el trabajo diario, cumpliendo con los servicios más básicos que necesita nuestra ciudadanía, sino que además incumple también con su propio programa electoral y con sus propias promesas. En el momento de redactar este discurso, señora alcaldesa, no me resistí a volver a escuchar sus palabras el día de su investidura como alcaldesa. Y siento decirle que no ha cumplido ni un solo de sus compromisos. Para el PP se va acercando el momento de cambiar a los gestores en Arrecife, y esto es, según Astrid Pérez, la mejor noticia que ha tenido desde hace tiempo la capital. Señores socialistas, señora Eva de Anta, dentro de 5 meses ni sus amigos comunistas de Podemos y Somos, ni sus amigos de Ciudadanos, que la han mantenido usted y al Partido Socialista en el gobierno de esta capital, van a poder seguir haciéndolo, porque los vecinos de Arrecife piden a gritos y por unanimidad el fin de 35 años de gobierno socialista y de izquierda. Coalición Canaria ha destacado el constante incumplimiento de los valores más arraigados del Partido Socialista, como por ejemplo la defensa de los derechos laborales o de los más excluidos. Ellos hoy aquí reclamaban las promesas incumplidas que el Partido Socialista les ha prometido en diciembre del 2017, en febrero y marzo de 2018 y otras muchas propuestas a lo largo de este tiempo. Promesas incumplidas como las que el Partido Socialista hizo en el año 2015 a los vecinos y vecinas de Arrecife. Y es por ello por lo que Arrecife necesita de gestores serios y comprometidos, que se dediquen a algo más que a buscar pretextos y a arrimar culpas a los demás. Somos acusaba a Eva de Anta de mentir sistemáticamente y dejar en la cuneta a clubes deportivos y entidades culturales, mientras Ciudadanos recordaba a otros damnificados, los mayores, que siguen sin un centro donde reunirse. Cargan ustedes en sus espaldas, esto sí, el cierre de un proyecto histórico para la ciudad como el Teatro Estudio Arrecife, una manifestación de clubes deportivos a las puertas del ayuntamiento, la huida de clubes del municipio. Han sido ustedes responsables de la desvergüenza que supone para las jóvenes de la capital que hayan salido a competir tapándose el escudo de Arrecife. Pues ha pasado casi 2 años y tanto unos como otros no han resuelto nada. El centro sigue con carencias, sin luz, sin realizarse la obra tan necesaria para los mayores de la isla que puedan disfrutar del único centro perteneciente al Inserso existente en Lanzarote. En su defensa, Eva de Anta cree que ha sabido sortear la minoría en la que gobierna, sacando proyectos adelante, y ha agradecido que la oposición haya actuado con responsabilidad para que el ayuntamiento no se paralice. Y vuelvo a decir que apelo a la responsabilidad, que a todos les agradezco que siempre ponen lo mejor de cada uno. Entiendo perfectamente la crítica, tanto la que pueda gustarnos más o la que pueda gustarnos menos. Para eso están los debates del Pleno del Ayuntamiento de Arrecife. Para la oposición, la gota que ha colmado hoy el vaso de la paciencia es que este debate para diagnosticar la situación de Arrecife no ha surgido de la preocupación del grupo de gobierno, sino de los que fiscalizan su gestión. Bueno, pues Gloria, aquí hemos visto un pequeño resumen de lo que es la primera parte de las intervenciones de los diferentes portavoces de los grupos políticos. ¿Qué te parece? Hombre, en primer lugar se ve a todo el mundo vestido de negro y se asiste efectivamente a una escenificación de un funeral, porque además, si te fijas, la imagen va acompañada de toda la retahíla y todo el argumentario de la oposición con respecto a lo que se está haciendo en Arrecife. Y yo, al contrario que mis compañeros, sí opino que sirve. No sirve para gobernar, porque evidentemente no sirve para nada, pero sí sirve para ahondar en una imagen y en una realidad que es lo que pretende hacer la oposición, es decir, que no se está sacando nada y que el Ayuntamiento de Arrecife está en la UBI.
¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente muchas veces... Más que en la UBI, ya la oposición la pone ya más que pasó de la UBI al cajón. Entonces, hay una gran diferencia en que en el Cabildo es verdad que la oposición está unida en contra del presidente del Cabildo, y aquí la oposición está unida, entre comillas, no todos, pero hay una fuerte oposición a la labor de la alcaldesa, con una grandísima diferencia, y es que en Arrecife no se está haciendo absolutamente nada, es decir, son críticas a mi juicio fundamentadas, mientras que en el Cabildo sí se está haciendo, y precisamente la motivación es muy diferente. Esto, siempre estábamos hablando de las encuestas, de lo que se habla de las encuestas, de que el PSOE va a mantener el feudo, por así decirlo, y que siempre lo ha mantenido, ¿no? Yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo creo que cuanto más se hagan plenos de este tipo y más se dé a conocer que efectivamente no se está haciendo nada, efectivamente la gente va a ser más consciente de lo que está verdaderamente pasando en Arrecife. Sí creo que sirva. Creo que es importante que se recuerde una y otra vez que efectivamente las principales cosas no se están sacando en Arrecife. Es decir, no va a servir de nada absolutamente de aquí, ya lo hemos visto, a junio, absolutamente nada de lo que se haga. No se está sacando nada, entre otras cosas porque tenemos... desgraciadamente, un tipo de políticos con muy poca cualificación, es así de claro, y entonces lo que sí que no podemos es dejar de hablar sobre ello, porque mira lo que ha ocurrido también en Andalucía. Yo entiendo que las encuestas pueden estar dándole y efectivamente las siglas pueden tirar, pero evidentemente la situación de Arrecife yo creo que cuanto más se dé a explicar es muchísimo mejor que la gente sepa lo que está pasando, ¿no? Miguel Ángel, ¿tú cómo ves este debate? Déjame repetirme porque ha sacado Gloria el asunto de las encuestas. Es verdad que el PSOE maneja unas encuestas, el PSOE aquí, lugareño, unas encuestas que ellos entienden que le dan resultados positivos. Yo digo ahora, luego dirás que no lo he dicho, pero te digo ahora, medio año antes de las elecciones, que va a haber una debacle absoluta del PSOE en Arrecife. Apúntalo ahí. Apúntalo. Mañana hay otra cosa. No, esto no es otra cosa. Lo hace otra persona que... No sé si tan absoluta, pero sí va a haber una debacle. Mira, te voy a decir, el asesor áulico de esta persona, quien está detrás, cuando era secretario general del PSOE en Lanzarote, cosechó en Lanzarote los peores resultados de la historia del PSOE en Lanzarote, en todos lados, cuando digamos que gobernaba dando la cara, ahora gobierna desde la sombra. La debacle del PSOE en Lanzarote en Arrecife, va a ser incluso superior a la debacle del PSOE en Andalucía, que fíjate que fue debacle también. A pesar de lo que decía el sí, que es un macrosondeo, por cierto, que lo pagamos todos para que nos tomen el pelo, pero que es un macrosondeo que está hecho, se supone que de forma más rigurosa que las encuestas lugareñas que hay por aquí que maneja el PSOE. Pero la debacle, incluso aunque mañana cambiaran, salvo que presenten a Jesucristo y lo tienen complicado, porque no tiene militancia, aunque cambiaran de candidato o de candidata, el PSOE va a sufrir una debacle electoral cantada, que va a hacer efecto dominó, lógicamente, inevitablemente, en los resultados del PSOE en el Cabildo, es decir, en los resultados de la propia secretaria general del PSOE como candidata. Esto, vamos, no hay que ser un genio tampoco, yo no me arrogo ningún tanto en el sentido, digo si se cumple, porque es que esto está en la calle, como estaba en la calle el resurgimiento de Vox, que nadie lo vio, bueno, lo vio casi todo el mundo, menos precisamente el señor Tenazos y compañía. El resto lo veía venir, se veía en la calle, se veía en y si no, el resto por lo menos usted. Oye, bueno, yo se lo dije por escrito la víspera. Por cierto, ¿es una fórmula nueva de la... perdón. Vale. Yo lo tengo apuntado, Miguel Ángel de León, 11 de diciembre, debacle del PSOE en Arrecife será importantísima. No hay que ser un genio. Bueno, pues esperaremos hasta... Lo tengo aquí, como Miguel Ángel de León. Yo, a diferencia de tú, no me lo apunto porque yo sí reconozco mis fallos cuando fallo, y suelo fallar bastante. Creo que el PSOE va... mira, José Montelongo hace 4 años hoy, en mes de noviembre de hace 4 años, se le auguraba datos realmente muy malos. Y José Montelongo repitió y sacó unos datos electorales muy buenos. No muy bueno, pero bueno. Pero bueno, fue alcalde otra vez. Bueno. Decir, no, te lo digo porque ese voto del Partido Socialista sigue en determinados... Hay determinados barrios en Arrecife que es que no ven a Eva de Anta, ven lo que... Y me parece muy bien, que es muy respetable. Ese voto vale lo mismo que cualquier otro. Estás olvidando una cosa. El caladero de votos del PSOE es precisamente Arrecife. Y el caladero de los votos del PSOE en Andalucía, que así todo se le fueron no sé cuántos miles de votos, y era un caladero también tradicional. Si fuera verdad lo que usted dice, que en Arrecife va a ser una debacle, es que también va a afectar al Cabildo. Eso estoy diciendo. Estoy diciendo que va a afectar a la candidata al Cabildo. Por eso dentro del Partido Socialista están muy preocupados. Claro, vamos a ver, el Partido Socialista...
Yo creo que es que no hay un partido socialista en Arrecife, ese es el problema. Las personas que están ahí son personas, no sé si es la palabra, advenedizas o sobrevenidas un poco. También. Entonces no hay un partido socialista. El problema del partido socialista, un partido que tiene ese arraigo que tiene aquí, es precisamente esto. Nunca había ocurrido un desastre tan grande, una inmovilidad tan grande. Eso jamás, no ha pasado nunca. Protestando todo el mundo. Claro, es decir, entonces, esa es una gran preocupación que creo que tiene el Partido Socialista, lógicamente, si quiere recuperar y fortalecer un Partido Socialista donde en su principal reducto no hay un Partido Socialista, al menos así desde fuera es lo que se ve, ¿no? Luego, primero hablaron los portavoces de cada grupo político, empezó así, luego la alcaldesa hizo su discurso y en la réplica... Leyó su discurso, mejor dicho, y en la réplica, bien leído, la verdad que lo leyó bastante bien, en la réplica fueron muy duros algunos de la gente de la oposición, sobre todo Coalición Canaria, en este caso Partido Popular con Astrid y también Leticia Padilla. Vamos a empezar por Leticia de menor a mayor representación, porque en la réplica le contestó a la alcaldesa, cuando la alcaldesa vino a decir que agradecía la colaboración que había tenido para sacar prácticamente todos los puntos que ha tenido, que se han llevado a pleno gracias a Ciudadanos, a Podemos y a Somos. No le gustó nada de esa afirmación, no le gustó nada a Leticia Padilla, que creía que de alguna manera estaba diciendo que ella ha participado de este desastre de gestión para ella. Tenía discurso y después habló usted y me fastidió todo lo escrito. Porque, mire, usted, señora alcaldesa, yo la daba por incompetente en materia de gestión, pero nunca pensé que fuese tan mentirosa. Y se lo digo así a la cara. Que le quede claro, aquí, en este pleno, que no apoyamos nada de usted. Nada. Horas y horas de discusión y explicación en su sueño y en su realidad. Porque yo la veo de vez en cuando, una vez al mes, y solamente me dice si va a aprobar mi moción o no. Hace mucho tiempo que ya ni contesta los mensajes y que tampoco levanta el teléfono para explicar lo que pasa en este ayuntamiento. Y no apoyamos nada suyo porque no presentan nada suyo. ¿Es tan claro como eso? Los plenos están vacíos de contenido y solo nos traen a pleno cosas que hay que pagar, que son de sentido común y que apoyamos por el bien de la ciudadanía, no por apoyar su gestión, que son dos cosas completamente distintas. Otra cosa que aquí nos trajera un presupuesto y tuviéramos que negociar si aprobarlo o no. Pero si nos trae aquí unas facturas para pagar, unas subvenciones para pagar, entenderá que tanto lo hacemos nosotros como lo hacen los demás. Y esto no es apoyarla a usted, es simplemente tener responsabilidad por estar sentado aquí en este salón de pleno. Bueno, Gloria, en este caso lo que trata de decir un poco, porque la alcaldesa un poco trató de aprovechar el hecho de que Ciudadanos, sobre todo, Ciudadanos sí ha apoyado de manera clara a la gestión del Partido Socialista en Arrecife, pero Somos, la verdad, que menos, pero también, de aquella manera, pero Podemos está claro que no lo ha apoyado. Otra cosa es que, como dice bien Leticia, no le haya quedado más remedio que aprobar, por ejemplo, subvenciones, porque las subvenciones son buenas para quien las recibe y para los ciudadanos. Sí, en el caso de subvenciones, facturas que hay que pagar porque se deben. En el caso de Ciudadanos es un misterio sin resolver. O sea, eso yo todavía a mí, sí, no me entra aquí, pero... No, pero Delia ha jugado un papel muy complicado, porque Delia le dieron órdenes y Delia, yo estoy absolutamente convencida que muchas de las cosas que dice no lo piensa. No lo piensa. Si es una persona que verdaderamente se metió en Ciudadanos, precisamente por el ideario de cambio que venía. Pero lo que sí que es verdad, si te das cuenta, en el discurso de Leticia Padilla, es que los políticos del siglo XXI, cuando los discursos son verdaderos, son genuinos, y el discurso que te está saliendo es realmente lo que piensas, resultan creíbles. La vieja política que está también, todavía, nuevos políticos que se agarran a la vieja política de discursos muy impostados, de discursos que además tienen que ser leídos porque son basados en la demagogia y en un discurso demasiado ideológico, desgraciadamente suelen tener entre los suyos muy buen crédito, porque son personas, bueno, este tío tal, no, fíjate, es un buen político. Mira, no, el buen político, yo estoy viendo ahora a Leticia Padilla, tengo que decir lo de Leticia, y también de parte de la oposición. También estuve escuchando el discurso de Astrid, que también era verdadero. A mi gusto se pasó
me parece que la dureza, a veces tenemos una línea que nunca hay que pasar, ¿no? Pero sí es verdad, hacer un discurso verdadero, un discurso creíble, se lo está creyendo, y Coalición Canaria exactamente igual. Lo que yo no me creo es otros discursos que hay ahí, ¿no? Entonces, la gente, por eso digo que estas cosas sí que sirven, sí que valen, porque la gente ya no quiere el discurso ideológico de siempre. Eso es del siglo XX o del siglo XIX. Estamos en el siglo XXI. Quiere políticos auténticos. Podrá saber más, podrá saber menos, pero lo que no quiere es un discurso de una alcaldesa que está diciendo y repitiendo como un loro, porque lo único que está queriendo es afianzar su sillón, y el resto está hablando porque están hartos, y es la voz del pueblo realmente. Entonces yo creo que aquí esa es la nueva política, es decir, sé tú mismo, di la verdad. Si diciendo la verdad no hay nada que perder. La voz del pueblo también es la de la alcaldesa, evidentemente, que por eso es la más votada. No ella, pero su partido. ¿Cómo que la más votada? ¿Pero su partido. Pero si no se presentó. Su partido. La lista, estaba la lista. Alcaldesa no electa, nadie la votó. Mira, si tuviera la mayoría absoluta, tendría medio pase, no del todo, medio pase en democracia, que se salte, por ejemplo, acuerdos plenarios como, por ejemplo, el de la avenida, que es un debate aparte si uno está a favor o en contra de eso, es aparte, son acuerdos plenarios apoyados por mayoría. Apoyados por todo el mundo, hasta por ellos pero mismos. si tú tienes mayoría absoluta, puedes tener medio pase. No, pero que ha votado la mayoría. Pero que eso lo apoyó, pero a el esta cinismo mujer, llega que lo apoyó pero el a PSOE. Eva de Anta no la ha votado directamente para alcaldesa nadie, la votó a otro candidato que ahora no está. Por lo tanto, llegó ahí por accidente, de rebote, como quieras, por carambola, y estás en absoluta, no en absoluta minoría. Por lo tanto, estás más obligada, incluso éticamente, moralmente, a aceptar lo que deciden las mayorías. Por ejemplo, eso que se ha votado ya 2 o 3 veces en pleno con respecto a lo de la avenida. Si no haces caso ni siquiera a eso, porque luego se jacta todo el rato de ser la más demócrata, la que más escucha, porque una cosa es escuchar y otra cosa es hacer luego, es decir, obedecer, acatar lo que se decide en sesión plenaria. Es decir, por eso tengo que saltar cuando dices que ha sido la más votada, porque nadie la ha votado a señora candidata. Que ella el partido sí, bueno, muy bien. Bueno, sí. vamos a ver. ¿Qué te parece? Vamos por parte. A mí me ha encantado el análisis de Gloria. Me ha gustado porque además coincido tanto y yo nunca, o sea, lo quería explicar, pero ella lo ha explicado perfectamente. Sí. Fíjate, esos debates naturales que salen de forma natural son los que realmente, a mí particularmente, me llenan mucho más. Es decir, es el debate de Albert Rivera, por ejemplo. Albert Rivera tiene un discurso muy bueno en la tribuna de oradores, muy bueno. Y además muy creíble. Porque es muy auténtico. Sin papeles, hace tal, y lo domina absolutamente. Rajoy tenía un debate también Mauricio muy bueno, en su época. Sí, pero fíjate, hubo una época que la política se llegó a endulzar tanto que era empalagoso, ¿no? Zapatero, determinados portavoces socialistas eran muy... digo socialistas porque tenían un discurso muy... No, los discursos previsibles. Pero yo creo, cosas muy empalagosas. Los discursos previsibles son los que se alejan cada vez más de los ciudadanos. Porque los oradores es fundamental, un orador que sepa ser vanguardista. Yo creo que la clave, de todas maneras, no es tanto que lleve discurso o no, sino que lo que dices lo piensas. También, bueno, y se nota, o sea, se nota cada vez más, porque sobre todo la gente de lo que está harta, un poco hilándolo con lo que estaba diciendo antes Miguel Ángel, es de la hipocresía. Tú no puedes llamarte demócrata y no llevar a cabo los acuerdos plenarios por mayoría, porque eso no es democracia. Claro, eso no es ser demócrata. Esas cosas ya hoy día no es como antes, que te convencían con 4 soflamas. Estamos en otra época. Bueno, perdón porque vamos a ir, porque se nos acaba el tiempo, a Astrid Pérez, la intervención a la réplica. Estamos hablando ya ahora de la réplica, una vez que han intervenido los grupos políticos y la alcaldesa, y luego le han dado un turno a todos los grupos para que puedan hablar sobre lo que el discurso y responder a la alcaldesa. Y en este caso, pues Astrid Pérez respondía a la alcaldesa cuando le vino a decir, insinuar con buenos modos, el que le escribió el discurso, así se lo dijo de buena manera, a Astrid, que estaba obsesionada por ser la alcaldesa de Arrecife. No para quedarme en la oposición. Usted no se presentó para alcaldía de Arrecife. Yo sí. Y dicho sea de paso, solo sacaron 600 votos más que nosotros. Y le voy a decir una cosa. Claro que estoy obsesionada porque este ayuntamiento es una vergüenza. Y como yo sí quiero Arrecife y no usted, como es mi capital y no de usted, a mí me duele lo que está pasando en Arrecife. Y por eso quiero un cambio de gobierno y quiero ser la alcaldesa. Porque mire, a diferencia de usted, yo no estoy aquí para ganar un sueldo. Yo gano más en mi despacho de abogado y además de eso trabajo menos. Usted sí está aquí para ganar un sueldo. Gracias, con lo cual le agradezco que diga que ya no tiene... Doña Astrid tiene la palabra, y del Parlamento, que también está usted libre del Parlamento de Canarias. Don Samuel no tiene la palabra. Don Samuel, tiene usted la palabra. Bueno, esa fue una parte tensa, Miguel Ángel, del discurso, porque de alguna manera Astrid Pérez se sintió un poco
no ofendida, pero que realmente le quiso responder cuando insinuó la alcaldesa en su discurso que Astrid criticaba todo porque estaba obsesionada por no haber salido la más votada y ser alcaldesa. Me pareció entender ahora en la parte final del corte que le recordaba a la alcaldesa no electa que ella es parlamentaria, que cobra como parlamentaria. Esa es una crítica que de alguna forma se merece Astrid por aquello de los multicargos, pero claro, que lo diga la alcaldesa no electa, cuya secretaria general es tan multicargos o más que yo ya perdí la cuenta, pero tiene cargos como para, aparte de alcaldesa, parlamentaria, secretaria general, está también en la ¿cómo le llaman? La federal. Sí, en la federal. Es portavoz del PSOE en el propio Parlamento, es decir, hablando de multicargos, si iba por ahí esa bullita que me pareció entender que lanzaba la alcaldesa, pues a pesar y eso que yo comparto, y se lo ha dicho ella misma, que el hecho de, digo con respecto a Astrid Pérez, que el hecho de tener demasiados cargos en el fondo es un medio insulto al resto de compañeros, porque parece que solamente tú puedes ostentar tantos cargos porque no hay nadie más capacitado para tenerlo. Pero déjame decir con respecto también a lo que decía antes Gloria, que si te crees o no te crees tu discurso, aparte que te lo creas o no, Gloria, hay una cosa importantísima, sobre todo en política municipal, que es que tienes que ejecutarlo. Es decir, no tienes solamente que decirlo, que anunciarlo, y aquí, y también lo he dicho ya en varias ocasiones, el mandato municipal, en concreto de Eva de Anta, ha sido sobre todo ideológico. Por eso es una pose, ideológico me refiero a estar todo el día con la pose, con las banderitas, no sé qué, que está muy bien, pero eso es solamente ideología. Pero el municipio, la ciudadanía del municipio quiere hechos, obras, no que le largues todo el día el discurso partidista, por lo tanto sectario, que no le resuelve nada, no le resuelve la recogida de basura, el desastre que tenemos aquí en el parque, aquí al lado. Hablamos de sitios principales, el parque temático destrozado, este que está aquí, pero es que aparte de eso, no digamos ya el asunto del tráfico bueno, Jorge, me callo porque me estás cortando hace media hora. Tenemos prisa, don Miguel Ángel. Vale. Tenemos muchas cosas, tenemos ya el invitado, pero me gustaría también oír una parte, a ver si la tenemos, una parte del discurso de Eva, un poco respondiendo también a los portavoces de los partidos de la oposición. Siempre tendiendo puentes para que ustedes no se fueran del gobierno. Hoy seguramente no solo este trabajo, cada concejal del Partido Socialista y tanto Isabel Mesa como Tomás Fajardo con varias áreas, lo estamos sacando. Y antes he relatado todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Aún así, he apelado a la responsabilidad de la oposición, a todos o a la mayoría de los partidos políticos, que en determinados puntos que hemos tenido que traer al Pleno para aprobar, o se han abstenido o han votado a favor, cosa que he agradecido, y han tenido la altura de miras suficiente para pensar en los intereses generales de Arrecife y de su gente. Y prueba de ese trabajo que antes decía, tanto con el concejal de Deportes cuando fuimos al barrio de Argana Alta a ver el pabellón, precisamente porque la cubierta tiene problemas y para evitar que en unos años no ocurra una desgracia, vamos a tomar medidas con la empresa, independientemente de quién lo asuma, don Andrés, si le toca a la empresa o le toca al Ayuntamiento de Arrecife. Pero lo que no vamos a permitir es que eso se haga mal y tenga consecuencias. Bueno, hay que decir de todas maneras que ahí no estaba leyendo la alcaldesa, era la réplica y en este caso hablaba y en este caso sabe defenderse también, hay que decirlo. Otra cosa es que podemos estar más o menos de acuerdo con la defensa. Para saber defenderse, ¿no? que me parece correcto tu afirmación, hay que también hacerse respetar. Y esto no es hacerse respetar. Yo no sé si con mucho o poco respeto hacia adelante, no se puede. Yo no me puedo tragar más esto como ciudadano. Eso es desde mi punto de vista, eso es un cinismo, o realmente ella no es consciente de lo que está diciendo. Digamos, a mí no me hace reír, a mí me preocupa que alguien que esté dirigiendo un ayuntamiento de Arrecife sea capaz de alzar o de explicar de forma tan convincente un discurso que no es cierto, que es mentira. O sea, primero, los apoyos que ha tenido por parte de la oposición son pagos y son cosas que hay que sacar sí o sí, lo hacen efectivamente por responsabilidad, porque como si se hacen como la oposición en el Cabildo, pues no sacan absolutamente nada. Sí, que prefieren que se queden los clubes deportivos sin cobrar para fastidiar a Pedro. Eso es. Quiero decir que es la diferencia de la oposición o parte de la oposición en el Cabildo, que tienen una política, digamos, más mezquina, ¿no? Es decir, prefiero que se hunda, primero hundir al presidente y luego el ciudadano en ese segundo plano. Aquí la oposición, y gran parte de la oposición, tiene un valor. Bueno, es que usted imagínese, si no, lo que usted está diciendo es tan importante que imagínese que la oposición no hubiera aprobado las subvenciones escolares, las subvenciones deportivas, las subvenciones culturales, las subvenciones a familias necesitadas. Bueno, es que sería el caos ya, el caos pero total y absoluto, ¿no? Ese discurso se puede hablar mucho y no decir absolutamente nada. Este es el caso.
Y después el discernimiento del ciudadano es súper importante, o sea, tenemos que darle al ciudadano la responsabilidad de lo que vota, porque aquí parece que la responsabilidad es de los políticos. Uno tiene que discernir si el discurso que me están vendiendo se basa en la demagogia y no tiene contenido, o sin embargo se basa en razonamientos y argumentos razonables. Y esa es la política del siglo XXI. Es que vuelvo a repetirlo, ese es el grandísimo problema. La ideología nos aleja de la realidad, en muchos casos, en otras la que dirige dónde tienes que poner las soluciones. Pero cuando la ideología es la que te modifica la realidad, son datos objetivos de los que estamos hablando y desgraciadamente los hechos no se pueden cambiar. Es decir, los hechos es que la ciudad está como está y que no se saca nada adelante, por mucha parafernalia, mucha oratoria y mucha palabra hueca que yo le siga adelante. Y esa la responsabilidad la tenemos los ciudadanos, no la tienen los políticos. Gloria, pues muchas gracias, porque ahora va a entrar nuestro invitado, no nos queda más tiempo y teníamos preparado a HD Eugenio, hace ya bastantes días que habíamos, en este caso, cerrado esta entrevista. Hablaremos del Cabildo, hablaremos de los centros turísticos y hablaremos también de Coalición Canaria y de Arrecife. Bueno, pues ya está aquí, en este caso, HD Eugenio, que es consejero de los centros turísticos del Cabildo de Lanzarote, y también tiene otro cargo que ahora no recuerdo bien dentro de la... Don HD, de seguridad y emergencia ya no es. No, llevo la parte de aguas y los centros turísticos. De agua, del consorcio del agua, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, HD? Pues bien, acabando la mañana, una mañana ajetreada, pero bien, eso es buena señal. Bueno, antes de entrar en materia de sus áreas, sí me gustaría, y además usted va a ser candidato precisamente de Coalición Canaria para la alcaldía del Ayuntamiento de Arrecife en las próximas elecciones del mes de mayo. HD, no sé si ha podido oír, leer algo de lo que se está debatiendo hoy en Arrecife y qué le ha parecido. Sí, bueno, desde luego el pleno por supuesto no lo he podido seguir, pero sí los preliminares. Ayer teníamos una reunión con los compañeros del grupo de Coalición Canaria en Arrecife y yo cuanto menos lo calificaría de esperpéntico, ¿no? Yo creo que es un pleno que es una muestra más de cómo se gobierna en Arrecife y de cómo son las formas en Arrecife. A 8 horas de la celebración del pleno del debate del estado de la municipalidad, un pleno que además tiene que convocar la oposición porque el gobierno no quiere hablar de Arrecife, no quiere hablar de propuestas ni de futuro de Arrecife. Los grupos de la oposición no sabían ni siquiera cómo iba a ser el discurrir del pleno, quién hablaba antes, quién hablaba después, cuánto tiempo tenían, cuántas propuestas podían. ¿Porque es el primero que se celebra? No, pero como lo había convocado la oposición y no hay reglamento, pues la alcaldesa ayer se ve que no tendría tiempo. Pero es que es peor todavía, es decir, les piden a los concejales que las propuestas que cada grupo tenemos que hacer para hablar del futuro de Arrecife las traigan fotocopiadas de casa porque no tienen contrato de fotocopiadoras en el ayuntamiento. Es que este ayuntamiento de verdad que es una tras de otra, es simbólico, ¿no? Pero de verdad, si un ayuntamiento ni siquiera tiene la capacidad de sacar adelante un contrato para las fotocopiadoras, que creo que lo adjudicaban, no sé si hoy o ayer, pero llevan ya varias semanas así, pues ¿qué podemos esperar del resto, ¿no? De la limpieza, del alumbrado, de los contratos, no sé. La verdad que me temo que todavía Arrecife en estos 6 meses que quedan de legislatura puede ir a peor, ¿no? De todas maneras, ayer decía la que también va a ser, posiblemente se va a elegir, ustedes saben, el PP, pero creo que oí que el jueves puede ser cuando se elija la candidata al Ayuntamiento de Arrecife. Ah, pues no lo sé, lo desconozco. Bueno, pues algo he oído por ahí, no sé quién me lo ha dicho, pero algo lo he oído, no sé si lo he leído o lo he dicho. Bueno, el jueves está previsto que Astrid Pérez se decida si va o no a la alcaldía de Arrecife o por contra se presenta como candidata al Cabildo de Lanzarote. Las apuestas que se hacen en los círculos políticos es que finalmente ha optado por repetir en la alcaldía. Y eso se va a saber el próximo jueves. Pero decía ella, aquí de alguna manera, que reconocía a pregunta, creo que era Manuel García Deni, HD, que los partidos políticos han dejado abandonado un poco el Ayuntamiento de Arrecife, que a pesar de que es la capital, que a pesar de donde hay más votos, nunca los partidos políticos han querido, en fin, pues esforzarse por ganar en esa o llevar a los mejores de sus familias, ¿no? Bueno, desde luego yo lo que me toca decir es que en este caso llevamos a los mejores, por la cuenta que me por lo que le toca a usted, ¿no? Pero hay una no me refería realidad, ahora, me refería que históricamente ha ocurrido eso. Hay una realidad, para Coalición Canaria siempre ha sido una plaza difícil el Ayuntamiento de Arrecife y desde luego
pues a veces hace falta un poco de valentía o de imprudencia incluso para presentarse en una plaza difícil. Nosotros hemos tenido muy buenos candidatos al Ayuntamiento de Arrecife, la pena es que no han recibido el apoyo de la ciudadanía y yo siempre lo pongo como ejemplo. Creo que los últimos 30 años de historia de Arrecife o los años de historia de la democracia, Arrecife no ha tenido en líneas generales buenos gobiernos y creo que debemos hacer dos excepciones y una fue la presidida por mi compañero Manolo Fajardo, donde se ordenaron muchas cosas dentro del ayuntamiento. Es cierto que fue una legislatura corta porque luego porque entró a mitad de legislatura con esa moción de censura y demás. Muy complicada porque y una legislatura se venía con el tema del caso Unión, etcétera, etcétera, pero una legislatura en la que se empezaron a ver resultados. Yo estoy convencido que si hubiera tenido continuidad, se hubieran visto todavía muchas más cosas iniciadas. Y también una buena etapa, o yo la considero así, que fue bajo el mandato de don Cándido Reguera, que creo que también se hicieron cosas por la ciudad de Arrecife, para que nadie interprete esto de los colores políticos, ¿no? Pero la realidad es que ha sido una plaza socialista de toda la vida y así le va a la ciudad. Sí, déjame decir que con respecto a la sublime decisión que va o no a tomar Astrid Pérez, tiene mucho que ver con lo que te comentaba de la debacle que se va a producir. ¿Usted presume? No, yo no presumo nada, digo que se va a producir y eso va a tener mucho que ver en su decisión final, porque será más fácil ¿Pero qué una opción quiere que otra. decir? ¿Que va o no yo creo que va? lo estoy diciendo más que claro. A ¿Que pesar va? de que se estaba Dígalo. diciendo que iba a ser candidata al Cabildo, yo creo que al final optará, creo, es una opinión ya muy personal, ¿no? Pero Digo no por datos, sino usted lo está diciendo porque porque cree. Por lógica, a ver, tiene una ventaja con respecto, por ejemplo, a HD, que es el candidato de Coalición Canaria. ¿Cuál es la ventaja? No digo ya Astrid Pérez, el Partido Popular. ¿Cuál es la ventaja esencial que tiene? Que ellos no han formado parte de esta debacle de grupo de gobierno municipal donde Coalición está bastante ayer. Aquí comentamos muchas veces, mientras todavía estaban ya, que si se iba o no se iba Coalición Canaria, mucha gente decía, pero ¿por qué? Mucha gente, me refiero a la gente comentaba en las redes y tal, que por qué Coalición mantenía a la alcaldesa hasta el otro día, como digo, a pesar de la manifiesta inutilidad de su gestión, ¿no? Digo que eso va a ser un lastre de cara al candidato electoral. ¿Va a ser un lastre, esa participación? Yo creo que los partidos lo van a recordar. Coalición Canaria en el grupo de gobierno del PSOE. Desde luego será algo que, como bien dice Miguel Ángel, recuerde los partidos políticos. Seguro. Pero también es verdad que tiene una defensa muy sencilla, es decir, la gran diferencia de Arrecife se ha visto desde diciembre del año pasado hasta este. Y en aquellas áreas en las que las responsabilidades las sustentaba Coalición Canaria, las cosas han cambiado de la noche al día. Es decir, hemos pasado de tener un plan general a punto de aprobarse a meterlo en una gaveta y que no se haga más nada. Hemos pasado de tener presupuestos aprobados por lo menos en el año a estar en diciembre del 2018 y no tener ni siquiera borrador del presupuesto que había tenido que estar en diciembre del 2017. Es decir, cuando deberían estar aprobando el del 19, aquí están planteándose el del 18. Hemos pasado de que los clubes deportivos cobraban sus subvenciones, o las actividades culturales, o las asociaciones culturales. Teníamos un TEA funcionando porque cobraban sus subvenciones en tiempo y forma. Teníamos actividades y eventos culturales que se desarrollaban y que no fallaban. Los tiempos de respuesta de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife han bajado, me refiero, han bajado el porcentaje, han subido en cuanto a los días que tardan en atenderse desde que mi compañero Samuel dejó la Oficina Técnica de Arrecife, pues creo que en un 50%. Salía el otro día el dato del Ministerio con respecto al periodo medio de pago, desde la salida de Coalición Canaria en diciembre del año pasado hasta diciembre de este año, gobierno en solitario del Partido Socialista y doña Eva de Anta, alcaldesa y concejala de urbanismo, los tiempos de pago del Ayuntamiento de Arrecife se han duplicado. Han pasado de 116 días, si no recuerdo mal, a 220 y pico días. 280, casi 300 días. Es decir, es un año. El ayuntamiento, gracias a los 3 años que Coalición Canaria aguantó ahí estoicamente, pese a la manifiesta inoperancia. Hombre, lo que no se puede tampoco es criticar, le digo, porque lo he dicho en otras ocasiones, que se exigía desde muchos puntos de vista y de muchos partidos y muchos medios de comunicación que abandonaran el gobierno y cuando lo abandonó se le critica. Vamos a ver, hay dos cosas que no entiendo y Echedi tiene mucha... seguramente tiene respuesta a esto que le voy a preguntar y espero que haya telespectadores que tampoco lo entiendan y que seguramente Echedi le va a dar la solución y la respuesta. Vamos a ver, ¿cómo es posible que una oficina técnica deje de ser efectiva porque cambia un concejal? Si son los mismos trabajadores y su responsabilidad le exige hacer el trabajo bien, esté quien esté. ¿Cómo es posible? Es decir, y a raíz de esa pregunta que le hago a Echedi, es decir, ¿qué nivel de... He visto trabajadores de luto ahí también, en esa escenificación, oye, pero también, seamos serios, o sea, ¿qué nivel de responsabilidad tienen los trabajadores a la hora de que un ayuntamiento esté tan paralizado? Porque yo no me creo que solo sea la clase política la responsable. En serio, yo siempre lo digo, además, parece que siempre es la excusa de este minigrupo de gobierno, porque recordemos que tenemos un grupo de gobierno
cuando a doña María Dolores Corujo le llevaba el alma al diablo porque en el Cabildo de Lanzarote teníamos solo 9 consejeros de los 12 que tienen que formar la mayoría y parecía que se iba a acabar el mundo, en Arrecife llevan ya un año gobernando 7 concejales del Partido Socialista y 2 tránsfugas, porque así hay que decirlo, del Partido Independiente de Lanzarote. Aquellos que decían que no se podía apoyar un gobierno en el transfugismo son los que ahora están saltándose informes de intervención para pagar las nóminas de los tránsfugas. Pero aún así, en ese impasse, trabajadores públicos, buenos y malos, tienen todas las instituciones de España. Los ayuntamientos de Lanzarote, el Cabildo y todas las administraciones. Y a los buenos hay que cumplir con las obligaciones que tiene la administración y pagarles, que es lo que no está haciendo este grupo de gobierno, porque si haces una hora extra porque estás sacando más trabajo, tienes que cobrarla. Y si el trabajador está comprometido, hay que castigar o sancionar a aquellos que no cumplen con sus obligaciones. Pero es que aquí no se hace ni una cosa ni la otra. Ni se cuida a los buenos trabajadores que hay, ni se castiga a los malos que también los hay. Y eso al final lo que genera es un totus revolutum y que las cosas no funcionen. Y miren, sí, es muy importante la dirección política en un órgano especialmente como la oficina técnica. ¿Por qué? Porque se tienen que ordenar cuáles son los pasos que se dan para hacer las cosas, porque se tienen que marcar prioridades, porque no puede tener la misma prioridad una inversión de 4 millones de euros para un edificio que va a generar empleo y que va a generar desarrollo para la ciudad, que un acto comunicado para pintar una fachada. Porque no podemos dedicar el mismo tiempo a las cosas, porque no se han sacado ordenanzas, porque Arrecife sigue clamando por un plan general que sigue sin venir y la oficina técnica hizo su trabajo. Y resulta que ahora en el gobierno de Canarias están esperando por esa famosa mesa del territorio. Y miren, sinceramente yo es que no creo ya ni que sea por incapacidad del grupo de gobierno. Sinceramente lo creo. El Partido Socialista tiene un interés que ellos son los que tienen que contar y de quién es ese interés y por qué lo defienden, de que esta ciudad no avance. ¿Y usted sería capaz? Porque siempre cuando hemos preguntado previo a las elecciones, todos los candidatos dicen que su prioridad es sacar el plan general. Es la prioridad antes de las elecciones y la única que después no tienen cuando están gobernando. El PSOE es un caso clarísimo, lo digo con el plan insular de Lanzarote, y después cuando llega allí, es verdad que trabajó cuando estaba en el grupo de gobierno, pero una vez que está en la oposición, se olvida de él. Mire, Jorge, yo creo que si tuviera la oportunidad, o los ciudadanos de Arrecife me brindaran la oportunidad de tener la alcaldía en el municipio de Arrecife, por supuesto que aspiramos a tener una mayoría más que holgada y a ser posible absoluta, pero si tuviéramos que irnos a una política de pactos, si yo tuviera esa responsabilidad, habría 2 acciones que haría nada más llegar al ayuntamiento. Una es abrir la avenida y dar respuesta a la demanda de la ciudadanía y de los distintos grupos políticos que están representados en el plenario, y la siguiente sería, antes de delegar áreas de gobierno, hay que aprobar inicialmente el Plan General de Arrecife. Y si no, no entran a gobernar el resto de partidos políticos o no nos metan o no nos apoyen a nosotros para gobernar. Un compromiso que usted está adquiriendo, pero muy ser, fuerte. ¿eh? Es que estamos en la fase inicial. Se lo podemos recordar después. Es que estamos en la fase inicial, es decir, este grupo de gobierno, este grupo socialista que habla de la participación ciudadana, de la sostenibilidad y de todas esas banderas que siempre se ponen a la espalda, pero que en realidad nadie sabe qué es lo que tienen debajo, está hurtando a la sociedad y a la población de Lanzarote de poder opinar sobre el futuro de la ciudad. Es que no estamos hablando de aprobar definitivamente, toma, este es el plan y ya no hay más nada que hacer. Es que estamos hablando de aprobarlo inicialmente para que puedan la gente empezar a verlo y a presentar alegaciones de cambio. Cambio de tercio, porque tendremos tiempo de hablar con Echedey ya de cosas específicas durante los próximos meses de Arrecife. Echedey, Coalición Canaria tenía, bueno, la verdad que se ha adelantado al resto de fuerzas políticas, ha nombrado ya a todos sus candidatos, a excepción en Lanzarote de la lista al Parlamento y sobre todo las 3 o 4 personas que pueden encabezar esa lista. Creo que era hoy o mañana cuando se iba a decidir, creo que finalmente se había tomado la decisión de retrasarlo al lunes. ¿Puede ser factible? Bueno, estamos justo mirando las fechas y hay varios factores que tenemos que controlar. Es cierto que pues, dentro de cada municipio pues, es el comité local y su asamblea la que decide el candidato, y las listas insulares, la previsión de que fuera Pedro el candidato al Cabildo pues era bastante notable, pero hay más intenciones o vamos a decir más pretendientes a la lista al Parlamento, y eso es un proceso interno que hay que hacer, que hay que hablar con mucha gente, que hay que reunir a los órganos, que hay que recibir apoyos y demás. Y después también se da otras circunstancias que también nos invita a que se retrase un poco el tema. Es que está ya aprobado un estatuto de autonomía que implica la creación de una lista canaria, ¿no? De una lista única que sume a las listas insulares. Y Lanzarote, desde luego, tiene que estar ahí.
y tiene que estar en una posición predominante, y en base a eso tenemos que ver dónde colocamos. ¿Cuándo se va a saber si hay lista regional o no? Pues yo supongo que en estos días los órganos en el ámbito canario del partido determinarán cuáles son los procedimientos para elegir esa lista, y en base, como quien dice, a la presión que haga Lanzarote, que estemos representados en esa lista, pues tendremos que decidir cómo colocamos a nuestros mejores para que lo entienda espadas, todo el mundo, ustedes tienen problemas porque a lo mejor pone pues de primero a tal persona, y luego resulta que hay una lista regional donde ustedes pueden optar a estar en puesto de salida, ¿es lo que quiere decir? No es que crea que podemos optar, es que yo creo que Lanzarote tiene que, por el peso que tiene en Canarias, tiene que estar en uno de los 3 primeros puestos de la lista de Coalición Canaria. Hay que explicar eso, porque en el caso de que tengamos una urna más, que tendríamos una urna más, ¿no?, en los colegios electorales, en el caso que se aplique además, eso, el otro día creo que por ejemplo, porque hay gente dentro de Coalición Canaria, y eso es cuestión de hablarlo con ustedes, que apostarían por un Osvaldo Betancor más alejado de los números 1 en esa lista, porque tiraría, digamos, más, y podría entrar gente también preparada, pero también se podría utilizar a ese Osvaldo Betancor, en este caso, en esa lista regional. ¿Habría posibilidad o por el contrario eso es imposible? Bueno, yo no me gusta hablar de compañeros ni adelantar el debate que entiendo que debemos tener internamente a los medios de comunicación, pero usted ha mencionado a un compañero, Osvaldo, que aparte de compañero es amigo y que por supuesto tiene todas las cualidades y por mi parte todos los requisitos que requiere una persona para encabezar o para pertenecer a una lista de ámbito insular, y no porque lo diga yo o porque lo diga él o porque lo diga su comité, sino porque lo ha demostrado en muchos años de gestión en Teguise, y como puede ser el compañero Osvaldo, puede haber otros muchos, afortunadamente. Una duda, no sé si tú me la puedes despejar, Yedey. Fernando Clavijo, que es el que va a optar a la presidencia del gobierno de Canarias, que por cierto creo que va a estar próximamente aquí porque por fin va a dar la buena noticia que ya se viene dando hace tiempo, pero se va a hacer el traspaso del hospital finalmente insular de Lanzarote al sistema, sí, creo que va a ser el 26, 27, no me han dicho exactamente, pero bueno, a finales de año ya va a venir Fernando Clavijo a dar la enhorabuena a Lanzarote, porque esto ha sido un trabajo muy difícil, que ahora parece que no ha costado nada, pero esto hay que reconocerlo, que si el Cabildo y el presidente del Cabildo, Pedro Sánchez, no pone todo el empeño para que salga adelante, eso no se hubiera producido. Porque de hecho, ni Marcial Morera, porque con los números que ellos hacen, con cierta lógica, era un coste que para ellos en ese momento no era asumible para la sanidad. Que no, cuando el consejero socialista, cuando gobernaba con Coalición, sí, nos dijo que no, y además yo como ciudadano me alegré, digo, que alguien sea claro, pero dijo que no. Él defendió su criterio. Bueno, lo cierto es que era una vieja demanda que se va a conseguir, y eso es un ahorro para Lanzarote de unos 3 millones de euros, aparte de mejorar luego la asistencia sociosanitaria, que es muy importante en esta isla, con ese dinero que nos ahorramos. Pero lo que le quería preguntar era una pregunta que me dijeron el otro día y no supe contestar. Fernando Clavijo es el que irá encabezando la lista regional de Coalición Canaria si existiera la lista regional o no. El tema está en que existe un estatuto de autonomía que regula que tiene que haber una lista regional y el número de personas que tienen que ir. Eso se aprobó porque así lo quisieron los partidos de Canarias en Madrid. Pero la realidad es que no hay una ley que tiene que hacerse en Canarias que regule o que reglamente cómo es el procedimiento de eso. A mí lo que me dice el sentido común, que si hay una lista a nivel de Canarias, quien aspire a presidir por cada organización tiene que ser en quien encabece esa lista regional. Por lo menos ese era el objetivo. Pero se me hace harto complicado cuando hay partidos que igual tienen un nombre, pero resulta que no tienen, luego a lo mejor no sacan ningún voto en esa lista. Es decir, va a ser complicado para muchos complicado, partidos. la verdad que las cosas todavía porque le puede venir muy mal a muchos partidos, que a lo mejor en su isla podría sacar, pero no en una lista regional. Yo, Jorge, siempre lo he dicho, cuando decían que Coalición Canaria iba contra la creación de esta lista porque le iba mal contra sus intereses partidistas, etcétera, etcétera, siempre lo he dicho y se demostrará en mayo. Coalición Canaria, para bien o para mal, ganó las elecciones en las elecciones pasadas en 6 de las 8 islas Canarias. Algo de... Menos en Gran Canaria y en La Gomera. Es decir, serían 5. 6, yo cuento la graciosa, que también ganamos allí. También ganamos allí. Pero la realidad es que cuando la gente habla de la lista donde están los votos para esa lista regional, es en Gran Canaria y en Tenerife. Y sí, en Gran Canaria está Nueva Canarias y Podemos, y cuando no el PP, porque varía mucho quién es la primera fuerza allí, pero en Tenerife hay un liderazgo de Coalición Canaria más que sustentado en el tiempo y más que consolidado. Es decir, no perjudica la lista regional a la Coalición Canaria. Pero diga en cualquier caso a las islas menos pobladas. Sí, eso sí, y eso es lo que hemos defendido algunos.
Sí, bueno, para los abstencionistas, por ejemplo, que haya una urna además, como decía usted, nos da igual, porque votamos lo mismo. Y con respecto a este debate también, pero por salir un segundo solamente... Yo le pondría una yo espero poder convencer a Miguel Ángel de que en estas elecciones hay que ir a votar porque nos jugamos el futuro. Me faltan horas para... Mira, digo por salir solamente del modo... Pero él lo vota para no equivocarse. No hay manera. Adelante, Miguel Ángel. Siga usted. Por salir del modo electoral un segundo, por aquellas querellas que tiene usted también, bueno, usted no, pero a veces lo implica, ¿no? Me pareció entenderle al senador que ha estado pidiendo, con respecto a esta comisión famosa, esta comisión de investigación del Senado, de la financiación irregular de los partidos y tal, que se le ha pedido, supongo que a usted también, o al menos tiene que saberlo, como responsable de los centros turísticos, se le está pidiendo desde Madrid pues información si efectivamente aquellos trabajos que se están investigando, de si se hicieron, por lo menos se cobraron, hay constancia por lo visto de que en su momento se cobraron, si hay constancia, digo, de que se hicieron, al menos, ya que se cobraron, y se entregaron al Cabildo en su día. No sé si usted ha tenido que dar información a ese respecto. Y luego la otra querella que mantiene usted, a su vez, con los centros turísticos, con el trabajador que fue reciente, con el trabajador, bueno, el responsable máximo del comité de empresa que fue también expulsado y que estaban amagando con hacer protestas, incluso... ¿Se refiere al despido de Antonio Bonilla? Sí. ¿Cómo va estos dos asuntos? En el primero de los temas, con respecto al Senado, sí que llegó, porque además venía dirigido al presidente de la entidad, que en este caso soy yo, una solicitud de documentación muy variada respecto a contratos que se hicieron en la época de don Carlos Espino, que están en el procedimiento judicial, que de hecho está en los juzgados, en los que para que nadie se lleve a tener que estar pagando abogados, vamos a decir que tenían dudosos procedimientos de contratación, por no decir que no habían, que es prácticamente lo que pasa en algunos de ellos. Y es cierto que esa documentación que está aportada al juzgado, que fue motivo de la querella que presentó no doña Astrid Pérez, no don Pedro Saginés, el Consejo de Administración de la empresa presentó una querella contra don Carlos Espino por estos temas que le estoy diciendo, y que por supuesto esa información al Senado tenemos la obligación de pasársela y se la pasaremos para que ellos elaboren sus conclusiones. Quien debe castigar a don Carlos Espino no creo que sea el Senado, sino deben ser los juzgados, pero desde luego todo lo que ayude a aportar claridad sobre este asunto, nosotros estaremos plenamente satisfechos de colaborar. Con respecto a la querella del trabajador despedido, no me consta que la haya, no cuando digo querella, digo con este contencioso que mantiene usted, no digo que haya presentado querella. No lo sé, sinceramente, ha habido un despido, no es el primero en esta legislatura, no entiendo por qué aquellos que hablan de que no se cometan agravios ahora defienden a unos y a otros no, pero bueno, eso es la decisión de cada uno, pero es un procedimiento de recursos humanos de una persona que entiende la empresa que ha incumplido con sus obligaciones y a la que se ha abierto un expediente sancionador y aplicado la sanción que tiene la ley. No hay detrás ningún interés político ni ninguna intencionalidad política, porque además no debe haber. Pero es cierto que ustedes se vieron un poco obligados a de alguna manera abrir un expediente disciplinario y que terminó luego finalmente en despido, porque la familia afectada de que se filtrara una documentación se lo exigieron a ustedes, que si no se abría ese expediente iba contra la dirección. El contenido de un expediente disciplinario es una información que además está muy protegida en materia laboral y en materia además penal. Y entiéndame usted que yo ni puedo, ni debo, ni tengo por qué conocer el contenido de un determinado expediente disciplinario, pero ni de este ni de ninguno. Lo que sí puedo garantizar que bajo mi dirección la empresa cumple sus obligaciones con los trabajadores, pero también exige a los trabajadores que cumplan con la ley y con sus obligaciones con la empresa, sea el presidente del comité de empresa o sea el último contratado de la empresa en los procesos. ¿Y están trabajando igual de bien los trabajadores? Los centros tienen que seguir funcionando, los trabajadores tienen unas obligaciones laborales y la empresa tiene unos derechos. Me refiero que no ha habido de ninguna represalia laboral contra ustedes. No, pero ni la ha habido ni espero que la haya, yo porque siempre una cuestión de sentido común. Sobre este asunto, que me parece, coincido, que además es un tema bastante delicado y comprendo además que como consejero del área que diriges, pues mantengas esa discreción, pero discrepo en una cosa: si un expediente disciplinario, quien puede y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo público es el afectado, si quiere, no nadie más, sino el afectado. ¿El afectado se refiere a Bonilla? A quien va a dirigir. No, si a ti te abren un expediente disciplinario, tú tienes todo el derecho de airearlo como quieras, pero otra parte no. Pero sí es cierto que aquí está ocurriendo algo muy diferente de lo que podríamos haber pensado aquellos que conocemos la historia de Intersindical Canaria y de este trabajador. El silencio de muchas de las partes que se esperaban que hubiesen alzado mucho más la voz.
ese silencio es significativo. Sobre todo político, ¿no? Sí, ese silencio político que en un principio hubo ahí, digamos, una especie, un intento de tsunami que quedó una ola muy pequeña y que casi no cubrió, digamos, el expediente de Bonilla. Ahí yo creo que había cierta responsabilidad por parte de los, pero que debe haber de los partidos políticos. Que debe haber mar de fondo y que debe haber mucha razón para que ese silencio se siga manteniendo a día de hoy. Es decir, a mí no me gusta que se despida absolutamente a nadie. Sí me gusta que se despida con justificación a alguien. Que y hasta que no se desarrolle y no tengamos claro qué es lo que pasa, a mí Bonilla, y además no lo digo porque en esta mesa en más de una ocasión yo he tenido hasta enfrentamientos personales con este señor, pero no lo digo de forma cínica, como podría decirlo parte de esa clase trabajadora o de esos representantes sindicales que en ocasiones se han comportado muy mal con este medio de comunicación y con los contertulios de este medio de comunicación. Pero no le deseo nada mal a Bonilla, pero me huelo que hay mucho mar de fondo y que el silencio de Barreto y el silencio de mucha de la clase política que en su día apoyaba a este sindicalista barrunto malos tiempos para este señor. A mí me han dicho, y por eso le pregunto, si había posibilidades de que ahora el Tribunal Laboral, si él recurre a ese despido, pueda volver a pedir que se reintegre a la plantilla. ¿Eso es posible? Sí, por supuesto. Siempre cuando hay un despido, además, en este caso disciplinario, el trabajador tiene el derecho a acudir a los juzgados y estos pueden resolver que el despido es procedente o que el despido disciplinario procede o que no es procedente y que, por tanto, corresponde a la readmisión. Pero usted sabe que puede, y lo conoce porque usted ha trabajado en la empresa privada, usted puede declarar improcedente el despido, pero la empresa lo echa pagando e indemnizando. Depende de distintos factores. El despido puede ser declarado improcedente o puede ser declarado nulo. En tal caso, el juzgado podría obligar la readmisión. No se trata de un tema, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, no se trata de un tema de un expediente disciplinario al presidente del comité de empresa, se trata de un expediente disciplinario a un trabajador que no ha hecho bien las cosas, o que tiene la empresa que no ha hecho bien las cosas. A partir de ahí, es obligación de la empresa. A mí tampoco me resulta grato despedir a nadie, ni a un padre de familia. Todos tenemos unas necesidades laborales y de una nómina, etcétera, etcétera. Y por supuesto que no es grato. Ahora, mi obligación es tanto velar por la seguridad y por el trabajo de los trabajadores como velar por el cumplimiento de las normas dentro de una organización. Y miren, lo decíamos antes con los trabajadores del Ayuntamiento de Arrecife, la obligación de los dirigentes es defender a nuestros trabajadores, aquellos que trabajan. A los que no trabajan o a los que no hacen su cometido o a los que no cumplen las normas, hay que sancionarlos porque para eso también tienen sus obligaciones. Tenemos que terminar, Yede. Me gustaría, como gerente, en este caso consejero delegado de los centros turísticos, yo he oído versiones para todos los gustos. Algunos, lo más críticos, dicen la oposición, que bueno, que los centros turísticos van a estar, que si siguen en esta dinámica de crear nuevos centros, de contratar más personas, pues puede llevarse a una situación delicada de cara al futuro, ¿no? Es verdad que a veces me hace un poquito de gracia que lo digan personas que llevaron realmente a los centros turísticos simplemente a la ruina, hace escasamente 8 o 9 años, ¿no? Pero es cierto, se está mirando bien, por ejemplo, ahora se puede abrir la Fermina, ¿no? Y creo que va a ser con trabajadores de los centros turísticos. Bueno, el almacén se está llevando, que por cierto, muy bien, mucha felicidad a los trabajadores del almacén. También después tenemos el tema del museo. ¿Se está corriendo peligro? Existen, y yo entiendo que a la oposición a veces le cuesta trabajo entender los conceptos porque no ha sido por no gastar esfuerzos o invertir esfuerzos en tratar de hacérselos. A ver, estaba mirando porque no tengo acceso, no hay cobertura aquí. Yo lógicamente tengo acceso a la cuenta de los centros turísticos y ya les puedo decir que no hay ninguna peligrosidad. Es decir, las cuentas y los números de los centros turísticos no solo van bien, van muy bien. Tenemos al día nuestro pago con los ayuntamientos, algo que no ocurría en otras épocas y que nadie levantaba la voz. Aría cobra en tiempo y forma, Tinajo cobra en tiempo y forma, Yaiza cobra en tiempo y forma. Los trabajadores cobran su nómina, como no puede ser de otra forma, en tiempo y forma. Me hacía gracia el otro día cuando San Bartolomé presumía de sus tiempos de pago a proveedores. Los centros turísticos estamos en una media de una semana de pago a proveedores. Es decir, nadie puede decir que los centros turísticos es una factura que esté clara. Y no porque tengamos pocos pagos, tenemos 3.000 y pico pagos cada trimestre. Pues yo no sabía ese dato porque yo recuerdo en la época de Espino que pagaban hasta año y medio.
Con estos datos de cómo va la economía, estamos encaminando el déficit que generaba la restauración y que sigue generando. Antes estaban unas pérdidas en torno al 100 y pico % de los ingresos que generaba la propia actividad, y estamos reduciendo, espero, irme con tener que sigan, evidentemente no creo que los podamos meter en beneficio, pero sí que estén en torno al 20 y pico % de pérdidas en la actividad. Hemos creado el primer restaurante rentable, que es el del almacén, como bien decía. Tenemos una actividad... ¿Está dando resultados ya positivos? Sí, la última vez me dijo que había perdido una peseta. Sí, una peseta no, bueno, están en los ajustes por el cálculo. Si calculas todas las compras con cargo al primer mes, pues no te sale. Pero cuando haces los números, ves que el restaurante no va mal. En el Museo Atlántico, que tanto se llenan la boca, primero, sin contar la publicidad que hemos hecho para la isla Lanzarote, que si la vamos a cuantificar valdría varios millones de euros, el Museo Atlántico está por encima de los números que se preveyeron cuando se hizo el estudio económico, es decir, está entrando más gente de la que se preveía que podía entrar. Que nadie crea que al Museo Atlántico van a entrar, como entran a Timanfaya, miles de personas al día. Al Museo Atlántico pueden entrar en cada excursión 12 personas, y esas son las que están entrando. Y con esos números el museo era rentable a partir del 4º año, y yo creo que vamos a entrar en números positivos a partir del 3º, ni siquiera vamos a tener que esperar al 4º. ¿Pero cuántos empleados hay, por ejemplo, en el museo? 2. ¿2 nada más? 2 y un servicio de vigilancia que es externo, que no es de trabajadores. Y luego es un concepto que le cuesta entender a la oposición, especialmente al consejero de Ciudadanos, que es la encomienda de gestión. Es decir, los centros turísticos no van a perder un solo euro, pase lo que pase en el almacén, pase lo que pase en el Islote de la Fermina o pase lo que pase en la Casa Fajardo. ¿Por qué? Porque son la gestión mediante encomiendas de gestión. Es decir, que si el Cabildo me dice, el Cabildo y el Ayuntamiento, que es el propietario del mueble, usted gestióneme eso. Y si no se generan beneficios de eso, las pérdidas las tiene que pagar la administración. Eso es así de claro. Eso es así, es una encomienda de gestión. Y lo mismo va a pasar con el Museo de la Casa Fajardo. Entonces parece que nadie se plantea tirarse piedras contra su propio tejado. Y otra cosa, los contratos laborales de las personas que están atendiendo esos contratos de gestión, como en cualquier empresa privada, son contratos por obras y servicios. Estarán contratados los centros turísticos mientras dure la concesión de Fermina, la concesión del almacén o la concesión de la Casa Fajardo. Si mañana perdiéramos esa concesión, cosa que espero que no pase, esos trabajadores pasarían a la concesión de las personas que exploten eso a futuro. Pues Yedey, tenemos más preguntas, pero no más tiempo, no hemos sobrepasado ya 2 minutos o 3 minutos del tiempo habitual. Muchas gracias, mucha suerte, y ya hablaremos más concretamente del turismo de los centros turísticos, que es una de sus parcelas principales que ejerce como consejero, en este caso del Cabildo de Lanzarote. Sergio, buenas tardes. Jorge, cuídate mucho, gracias. Hasta el próximo día, y también a Miguel Ángel. Creo que hasta el próximo jueves. Nosotros No Es Una Amenaza, volvemos mañana a la misma hora.